ti. Mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él, a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. En tus manos toma mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de ti, y ser lo que debo ser. Déjate en mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti, y ser lo que debes. Déjate en mis manos moldear, tu ser transformar a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti, y ser lo que debes ser. La forma del agua, segunda parte, porque la predicación anterior, si usted no ha escuchado la predicación anterior, se llama La forma del agua, la primera parte, y hablamos de Romanos 12, 1 y 2, acerca de transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que no seamos como el pensamiento que hay en el mundo ahorita, de un pensamiento líquido, un pensamiento que tú tienes que tomar la forma del mundo, la forma de cómo piensan en el mundo, aunque el mundo esté en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ellos dicen, no, es que lo moderno es que tú te hagas como es el mundo. Eso de la palabra de Dios ya pasó de moda. Esos son leyes y reglamentos y mandamientos que ya no aplican, porque ahorita el mundo ha cambiado. Y la palabra de Dios nos dice, no, te tienes que transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y hablando de esto, hermano, recordando este pasaje, cuando me dijo el pastor, ¿sabes qué? Te toca compartir. Dije, pues voy a retomar porque todavía me faltó mucho para compartirles. Y vamos a basarnos la segunda parte, que se llama marcando la diferencia. Tenemos que marcar una diferencia en este mundo, no tenemos que ser iguales. Y Dios espera, hermano, que dediquemos nuestra vida a Él y que nos abstengamos de lo que hay en el mundo, de adaptarnos al mundo, de tomar la forma del mundo. Si dedicamos, hermano, nuestra vida a Dios y nos abstenemos de no adaptarnos al mundo, podemos llegar a ser como la forma de Cristo, como el modelo de Jesús. Y nos dice Romanos
capítulos 12, vamos a ver del versículo 3 al versículo 21, y nos dice algunos principios del apóstol Pablo que nos van a ayudar para no adaptarnos a la forma del mundo. Estos principios que él menciona, los menciona en el capítulo 12 y en el capítulo 13, solamente vamos a ver el capítulo 12, y son de gran ayuda para que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Jesús. Hay más cosas que menciona la palabra del Señor, pero en el libro de Romanos se nos mencionan cosas muy importantes. Y en el libro de Romanos, hermano, vamos a darle lectura en el versículo 3, capítulo 12, y vamos a ver el primer principio que nos menciona el apóstol Pablo. Y el primer principio se llama humildad. Y nos dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y a todos miembros los unos de los otros. Nos está diciendo el apóstol Pablo, en este primer principio, dice: somos un cuerpo en Cristo, todos somos importantes, tenemos el mismo valor todos para Dios. Nadie es más valioso que otro, y todos tenemos una función específica o una función tal vez diferente, pero todos formamos el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo escribió este libro, hermano, un poquito antes de que él lo escribiera, un tiempito antes de que él empezara a escribir este libro a los romanos. Sucedió algo en Roma. Pasó que el emperador Claudio corrió a todos los judíos de Roma y dijo: ¿saben qué? Especialmente los judíos cristianos no los quiero en Roma, y los corrió. Y esto lo podemos validar en Hechos, capítulos 11 y capítulos 14. Ahí dice que llegaron unas personas de Roma porque los había expulsado Claudio, el emperador. Había pasado un altercado entre los judíos cristianos y pues los judíos que no creían en Cristo, judíos, ¿cómo le llaman? Los que practicaban el judaísmo, y tenían una especie de problema, y Claudio dijo: no, se van todos los judíos, todos, especialmente los cristianos, se van de Roma. Eso un poquito antes de escribir el libro de Romanos. Después Pablo se dio cuenta de que Claudio fue quitado como emperador y pusieron a otro emperador, y ese emperador que pusieron permitió que los judíos cristianos regresaran a Roma. Entonces, cuando pasó esto, pues los cristianos gentiles, los que no son judíos, se habían quedado en Roma y ellos estaban en las iglesias. Y cuando empezaron a ver que empezaron a llegar los judíos cristianos nuevamente a la iglesia, como que les empezaron a hacer el feo, como que: oye, espérate, o sea, te vas y luego ahora vienes, y ¿qué pasó? O sea, nosotros aquí nos quedamos, somos cristianos también, pero somos gentiles. Y dijeron: espérate, dijeron los judíos, espérate, está bien, tú eres cristiano, pero tú eres gentil. Yo soy un judío, tengo la sangre, la descendencia de Abraham. O sea, hay niveles. Empezaron a decir los judíos cristianos a los judíos gentiles. Y Pablo empezó a ver estas diferencias y agarró y empezó a escribir a los romanos. La primera parte del libro de Romanos, del 1 al 11, el capítulo 1 al 11, nos habla acerca de doctrina, y les empieza a decir, de hecho, si lees Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice: al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué hizo esas dos diferencias? Porque estaba hablándoles del problema que tenían en Roma, de que los hermanos cristianos gentiles y los cristianos judíos tenían conflicto en la iglesia. Decían: oye, no, espérate,
No se deben de avergonzar del Evangelio, especialmente ustedes judíos, cristianos, y los gentiles también, pero especialmente ustedes no se deben de avergonzar del Evangelio de Cristo. Y Pablo empezó a escribir y por eso dice: somos un cuerpo en Cristo, hermano. Les recuerdo, les decía a los judíos cristianos y a los judíos gentiles: somos importantes, somos iguales, somos un cuerpo en Cristo. Porque ellos siempre han alegado que porque su descendencia de sangre es de Abraham, su padre es Abraham, y los gentiles han sido salvos por la sangre de Cristo, pero Abraham es nuestro padre espiritual. Entonces ellos tenían como cierto concepto más alto, cierta, como diciendo: pues es que yo soy de sangre azul. No has escuchado gente así como que dice: es que yo soy de sangre azul. Dice: pues todos tenemos igual, ¿no? Es del mismo color. Antes se creía que la gente que era rica era de sangre azul, pero el problema era porque sus venas, como eran más blancos, sus venas se veían azules y pensaban que la sangre la tenían azul. Y cuando se cortó uno, vio que la tenía igual que todos los demás. El apóstol Pablo nos está diciendo, hermano, que evitemos todo pensamiento de superioridad, que no pienses que eres mejor que todos los demás. Dice: evita sentirte más que otros. No seas creído, no seas engreído. ¿Usted ha visto a los deportistas engreídos? Son orgullosos los deportistas engreídos. ¿Por qué? Por las cualidades que tienen, porque han alcanzado cosas que a lo mejor nosotros no, y ellos son engreídos, son orgullosos y tienen muchas cosas. Dice Pablo: evita tener un concepto más alto de ti mismo que el que debes tener. O sea, no te creas mucho. Cuidado, dice: ten humildad. Tener humildad te va a ayudar a ser transformado a la imagen de Jesucristo. Amén. Ser engreído no te va a ayudar a ser transformado a la imagen de Jesucristo. El orgullo, hermano, es un obstáculo muy grande para buscar a Dios. Mucha gente que no busca a Dios es porque tiene orgullo en su corazón. Y es que el orgullo, hermano, proviene de una autojustificación o una vanidad, que el hombre dice: es que yo estudié, es que yo tengo, es que yo poseo, es que yo soy. Y ese es que yo es el orgullo, y nos lleva a alejarnos de Dios. Pero la Biblia dice que Dios aborrece el orgullo. Porque lo que distingue a los hijos de Dios, hermano, si quieres marcar la diferencia, es la humildad. Nos dice en Salmo 10:4: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, explica que los orgullosos están llenos de sí mismos, que sus pensamientos están lejos de Dios, nomás piensan en sí mismos. Y esto hace que la persona no pueda ser transformada por Dios, porque no hay lugar en el corazón del hombre orgulloso para Dios. Porque el orgullo hace, hermano, que el hombre no vea su pecado y no se arrepiente. Porque dice: ¿arrepentirme de qué? ¿De qué me arrepiento? Estoy orgulloso de lo que soy. Yo me porto bien, aunque su corazón esté lejos de Dios. El Señor Jesús nos dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres hallar descanso para tu alma? Deja el orgullo, hermano. Aprendamos del Señor, que fue manso y humilde de corazón. Muchos dirán: bueno, está bien, esto del orgullo puede ser para el mundo, puede ser para mi vecino que no conoce a Dios, puede ser para mis familiares que no conocen a Dios, pero en la iglesia esos casos no se dan. Pues fíjese que sí se dan. De hecho, en la Biblia, en 3 de Juan, versículo 9, la Biblia nos habla que el apóstol Juan le escribió a Gallo una carta. Gallo era un fiel miembro de la iglesia. Y Juan le dice a través de esta carta, en 3 de Juan 9, que se enteró por testimonio de otras personas que Gallo es un buen ejemplo, que anda en la verdad
y que él está muy contento, Juan, de que Gayo sea servicial y de hospitalidad a aquellos que conocen a Dios. Inclusive, aunque Gayo no los conociera, dice que él los recibía en su casa. Gayo les daba hospedaje. Y el apóstol Juan estaba muy feliz. Pero también luego hay una parte que menciona a un hombre llamado Diótrefes. Y vamos a dar lectura, me va a aparecer en pantalla. Tercera de Juan, le puse 1, 9 y 10, pero esto más tiene un capítulo, ¿verdad? Entonces, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes era un líder de la iglesia, pero le gustaba ser el primero en todo, dice, al cual le gustaba tener el primer lugar entre ellos. O sea, siempre quería tener el primer lugar en todo. Y fue un dirigente de la iglesia donde se congregaba Gayo. No dice que usurpó el cargo, no dice que dividió la iglesia, pero sí abusó de su cargo. Diótrefes se comportaba como un dictador, es decir, él decía: aquí se hace lo que yo digo, a tal recibo, a tal no recibo. Aunque la palabra del Señor le dijera lo contrario, él hacía lo que él le parecía bien. Y el apóstol Juan menciona que le escribió una carta a esta congregación donde estaba Gayo, pero la carta se extravió misteriosamente. Lo más probable es que Diótrefes la agarró y la rompió. Dijo: yo no les voy a dar nada, porque ahí se decía lo que Diótrefes decía. Es posible que Diótrefes la destruyera. A este personaje, Diótrefes, le gustaba pensar por los demás. Era muy orgulloso, tenía mucha ambición de poder y era altanero. Pensaba de él como que es que yo aquí lo que diga es lo que se va a hacer, porque yo soy el más inteligente, yo soy el mejor usado, yo soy el mejor portado de todos. A lo mejor había estudiado, se sentía que él estaba más capacitado que todos los demás. Y como enseñaba falsas enseñanzas, se convirtió en un falso maestro. Les enseñaba cosas que no estaban correctas, les enseñaba difamaciones, les enseñaba a la iglesia a no respetar la autoridad de Juan, el apóstol. Les enseñaba la deslealtad y la rebeldía. Este hombre, Diótrefes, estaba completamente envanecido, orgulloso, y estaba en la iglesia y era líder. Diótrefes se creía mucho, tenía un concepto muy alto de sí mismo y a los demás los menospreciaba y decían: ustedes van a hacer lo que yo diga porque yo soy el que está más capacitado de esta iglesia. Ahora les voy a preguntar: ¿te has comportado alguna vez o varias veces como Diótrefes? Bueno, en primer lugar, repite la palabra Diótrefes porque está complicada. Diótrefes, no, Diótrefes. Tiene un nombre extraño. Y esto me lleva a una anécdota acerca del burro vanidoso. No sé si la han escuchado. El burro vanidoso. Una vez, hermano, un burro vanidoso llegó a su casa muy contento, muy feliz, y no dejaba de sentirse orgulloso. Su mamá le preguntó: hijo, ¿por qué estás tan contento? ¿Y por qué vienes tan altivo? Así como que muy presumido, así como que muy orgulloso. A lo que el burro vanidoso le respondió y le dijo: ah, mamá, ¿sabes que cargué a un tal Jesucristo? Y cuando entramos a Jerusalén, todos me decían: viva, viva, salve, viva, viva. Y me lanzaban flores. Y hasta ponían palmas de alfombra para que pasáramos. Que pasara yo por las palmas de alfombra, que no pisara el suelo. Entonces la madre le dijo: vuelve otra vez a la ciudad, hijo, pero no cargues a nadie. Tú solito vas a ir a la ciudad
y prométeme que no vas a cargar a nadie. Le dijo el hijo: sí, mamá, así lo voy a hacer. Y al otro día, el burro vanidoso fue a la ciudad, y cuando regresó venía llorando, muy triste, pero demasiado triste. Y cuando entra por la puerta, dice: ay, ¿qué traes? ¿No le ha pasado cuando entra por la puerta así como triste, derrotado, cansado, ojeroso, sin ilusiones? No es canción. Y así entró el burrito, muy triste. Y le dijo a su mamá: ay, mamá, no puede ser, mamá. Y ella le preguntó: ¿qué te pasa, hijo? Ahora nadie se fijó en mí, me echaron del lugar, pasé desapercibido por todas las personas, y hasta me echaron de la ciudad, dice, casi a patadas. La mamá se le queda mirando y le dijo: eso te pasa, hijo, porque tú sin Jesús eres solo un burro. Hermanos, sin el Señor Jesús no somos nada. No le voy a decir que es un burro, pero sin el Señor Jesús no somos nada. A veces nos sentimos el centro del universo, el centro del mundo y sus alrededores, como dice por ahí, el ombligo del mundo. Pero recordemos, hermano, que nadie en este mundo merece la salvación. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, el mismo libro, Romanos. La única esperanza para el hombre es la cruz de Cristo. Es la única esperanza. Es la gracia de Dios para nosotros. Por lo cual, hermano, a través de esa gracia Dios nos puede perdonar los pecados, porque por gracia somos salvos. Dice que no es por obras, y esto no es de vosotros, es por medio de la fe, y es un don de Dios. Debemos, hermano, de pensar con cordura acerca de nosotros. Así nos dice el apóstol Pablo. Dice que no tengas más alto concepto de sí mismo que el que debes tener, sino que pienses de ti mismo con cordura. ¿Qué significa cordura? Cordura significa prudencia, sensatez, significa buen juicio, analizando tu vida, observando tus defectos y tus virtudes, pero con sabiduría. Entonces, el que piensa de sí mismo con cordura, siempre recuerda, hermano, que todo lo que tiene, y que todo lo que es, y que todo lo que recibe, y que todo lo que hace, viene de Dios. La vida misma, el aliento, el oxígeno, la salud, viene de Dios. A veces creemos que lo que tenemos, lo tenemos porque nosotros somos muy buenos, porque nos hemos esforzado, hemos luchado. Hermano, viene un virusito invisible que no lo vemos, un microorganismo, nos enfermamos y se acabó todo. Y dices: ¿qué pasó? Pues no, que tú podías todo y tú podías resolver cada situación que se viniera, para ti no había obstáculo. Y ahí nos damos cuenta que debemos de pensar sobre nosotros con cordura, que todo viene de Dios. Ahora vamos al segundo principio, hermano, que Pablo nos dice, y eso es el segundo principio, está en Romanos 12, del 6 al 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El segundo principio se llama: usa los dones que Dios te ha dado. Si queremos ser transformados por Cristo, hermano, usa los dones que Dios te ha dado. Primero habló el apóstol Pablo de la humildad, o sea, de que no te enaltezcas. ¿Por qué habló primero de la humildad? Porque enseguida se pasa a hablar de los dones. Todos tenemos dones y talentos que hemos recibido de parte de Dios. Algunos tienen el don para hacer cosas con sus manos, son soldadores, son carpinteros, saben de carpintería, algunos saben hacer otras cosas. Todos tenemos diferentes dones.
Y aquí dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Aquí hay una palabra que en griego se llama charismata. Charismata. Esta palabra charismata significa dones, pero son dones espirituales que da Dios a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros y nos los reparte. Aquí menciona algunos, hay más, pero nos dice que a través del Espíritu Santo nosotros recibimos estos dones. Algunas personas, hermano, no utilizan esos dones que el Señor les ha dado. Por ejemplo, si eres líder en tu trabajo o si tienes un puesto de jefe, no es posible que seas jefe o líder allá y en la iglesia no seas un líder para el Señor. No es posible. Tienes el don, pero no lo estás usando para Dios. Es un ejemplo. Otro, eres maestro. Dios te ha dado ese don para enseñar. Tienes que usarlo en la iglesia también, ese don de enseñar. Ahora, no todos los que son maestros afuera también tienen el don de enseñanza. No quiero decir eso, no me malentiendan. No, tienes el don afuera. Sientes que Dios te lo ha dado para darlo en la iglesia, lo haces. Hay veces que eres una cosa afuera, pero en la iglesia no tienes ese don, porque dice que el Espíritu Santo es el que da los dones. Y hay gente que ha tomado dones que Dios no le ha dado, sino que los toman y los llevan a la práctica, pero Dios no se los da. ¿Okay? ¿Qué es un don, hermano? Es una habilidad, ¿verdad? Es todo talento que uno tiene que viene de parte de Dios. Por eso, hermano, debemos ser prudentes y sobrios sobre el uso de estos dones, para usarlos para la gloria de Dios. Por eso el segundo principio dice: usa los dones que Dios te ha dado para servir a Dios y a los demás, a tu prójimo. Y menciona algunos, y vamos a ver estos que mencionan. Como les digo, hay más dones, hay ministerios, pero vamos a ver los que menciona el apóstol Pablo. Recuerda, estos dones no son en base al mérito que tú has hecho, no son en base a porque tú estés capacitado. Es algo que Dios te dio a través de su Espíritu Santo. ¿Ok? En 1 Corintios 12:11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y vamos al primer don que nos habla aquí. Dice: según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. El don de profecía. Yo sé que aquí hay profetas, que el Señor les ha dado ese don. Dice en el Antiguo Testamento, un profeta era un hombre o una mujer que el Señor, que Dios utilizaba para comunicar la palabra de Dios o el mensaje de Dios a las personas, a su pueblo. Dado que Israel no podía soportar escuchar la voz de Dios, o no eran dignos, o no estaban en condiciones de escuchar la voz de Dios directamente, utilizaba a un profeta. Dios estableció el oficio profético como una respuesta a la solicitud del pueblo de Dios para que fuera traída la palabra a través de una intervención humana, ¿verdad? Un mediador. Ok. El don de profecía, hermano, expresa lo que está en la mente de Dios al hombre. Y es por inspiración del Espíritu Santo, y no por inspiración de los propios pensamientos del hombre. Hay gente que a veces viene y te dice profecías y dice: Dios me dijo que este Dios, y resulta que ese Dios me dijo, como que lo ponen para forzar la profecía, aunque Dios no les haya dicho. Debemos tener mucho cuidado, porque también hay falsos profetas. La Biblia nos dice. Pero esos falsos profetas Dios los permite, hermano, para probar a su pueblo.
y para ver la fidelidad que tienen para con Dios. Esos falsos profetas van a venir y te van a decir, pero tú tienes que filtrarla por la palabra de Dios, esa palabra que ellos te den. Dice Pablo en 1 Corintios 14, del 1 al 3, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Miren, hermano, el que profetiza dice que habla para tres cosas. Hay tres maneras mediante las cuales la profecía sirve a los creyentes. La primera, para edificación. ¿Qué es edificación? Es construcción de la persona. Segundo, dice que es para exhortación. ¿Qué es exhortación? Es animar a alguien. Algunos creen que exhortación es quitarse el cinto y te voy a exhortar y paz. No, es animar. Y tercero, consolación, traer consuelo a las personas. Para eso es este don, el don de la profecía. De hecho, les decía que la primera parte de Romanos, del capítulo 1 al 11, habla acerca de doctrina. Y del 12 hasta el último capítulo, creo que es el 16, habla acerca de exhortación. Pablo dividió el libro en dos partes, el libro de Romanos. Vamos al segundo don, dice, versículo 7. O si de servicio en servir, o el servicio en servir. Hasta ahí nos quedamos. La palabra don de servicio es una palabra griega que significa, dice diaconía, significa servicio. Y esta idea expresa hacer cosas prácticas para los demás, para servir a Dios y a las demás personas. Y quien tiene el don de servicio, hermano, es una persona que colabora y ayuda en la iglesia, a los hermanos, a las cosas que se están realizando en la iglesia. Y es muy útil el don de servicio. Estas personas que tienen el don de servicio tienen la habilidad para descubrir las necesidades de los demás. Sin que tú le digas, él viene y te dice, a ver, ¿qué problema tienes? Y te empiezas a sacar y como que dices, ay, como que ¿qué me sabe o qué? Y te ayudan. Porque ellos tienen el don de servicio, ellos saben, de alguna manera Dios les muestra tu necesidad. Y ellos vienen y suplen esa necesidad. Y no importa que tengan que pasar incomodidades personales para servir a Dios, ellos lo hacen. Las personas que tienen el don de servicio. Y son muchas, hermanos, las que tienen este don de servicio. Pero el asunto es poner ese don a los pies del Señor. Traer ese don al cuerpo de Cristo. Y este es un don que muchas veces pasa desapercibido, ni se ve o no lo sientes. Pero cuando no está esa persona que da ese servicio, se extraña. Y dices, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan sucia la iglesia hoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué no están las luces encendidas? Alguien lo hace. Donde tú estás sentado, alguien limpió esas sillas. Donde tú tiras la basura, alguien se encarga de recogerlas. Alguien se encarga de sanitizar. Alguien se encarga de hacer algo, hermano. Y tú lo disfrutas, pero ese es el don de servicio. Tú no lo ves. Pero cuando no se hace, se extraña. Pasa desapercibido. Pero cuando no se realiza y no se aplica, ¿qué pasó? Y es en gran estima a los ojos de Dios este don de servicio. Y tiene su recompensa. Hay tantas cosas, hermano, que podemos hacer por y para Dios. Te pregunto, ¿tienes el don de servicio? Gloria a Dios porque lo estás llevando a los pies del Maestro. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagamos. Y vemos ese don de servicio al Señor. El siguiente don dice, el que enseña en la enseñanza. Muchos dirán, este don de enseñanza lo puedo aprender. La enseñanza, hermano, es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Una persona sin este don puede entender la Biblia mientras la escucha o la lee, pero no la puede explicar como lo hace una persona que tiene el don de la enseñanza.
¿No te has fijado que alguien te dice, ay, es que yo ya lo leí, pero ¿cómo te lo explico? No, es que no le encuentro la manera de decirte lo que yo aprendí. Yo sé eso que estás preguntándome, pero ¿cómo te lo explico? Y dice que el Espíritu Santo es quien reparte este don de la enseñanza. Aunque este don, hermano, puede desarrollarse con la práctica, el don del Espíritu Santo, hermano, es algo que no se puede aprender, porque es algo adquirido, no es algo adquirido, perdón, es algo dado por el Espíritu Santo. Como si fuera, algunos dicen, es que tengo un grado universitario, yo puedo enseñar. Una persona con doctorado puede decir, yo puedo enseñar. Tal vez puede enseñar otras cosas, pero sin el don de la enseñanza no podrá exponer la Biblia, no podrá exponer las verdades de la palabra de Dios, porque es dada por el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿tienes el don de la enseñanza? Utilízalo para la gloria de Dios, hermano. Ponlo en práctica, dice Pablo. Esto te va a ayudar a ser transformado como Jesús. Vamos al siguiente don. 8. El que exhorta en la exhortación. Les decía ahorita que qué significaba exhortación. Algunos creen que es el regañar, es ¿cómo se dice? Sí, cuando tú estrujas a alguien y le dices, tú debes de buscar a Dios y hacerlo así fuertemente con violencia y decirle, es que tú necesitas a Dios. No, este don de exhortación se refiere a estimular la fe en las personas. Es darles ánimo, invitarlos a buscar a Dios con todo su corazón. Es una invitación a la reconciliación con Dios de aquellos que están alejados. Y se les exhorta y se les motiva para mejorar su relación con Dios y con los hermanos, y a participar en las actividades de la iglesia. Es una invitación para los hermanos. Cuando nuestro pastor nos ha predicado palabras fuertes, nos dice, esto está muy espeso, está muy fuerte. Es una exhortación que nos está dando, es una invitación, es una estimulación a nuestra fe para que nosotros entendamos, que seamos motivados y desafiados a buscar a Dios. Este término, hermano, de la exhortación es un término que se dice que se llama paraclesis, ¿sí? Y esto es un llamado a animar a otra persona. Eso significa exhortar. Es animar, ayudar, edificar a otra persona con un consejo optimista. O sea, traerlo para que, mira, ven, acércate, Dios te ama. No, si no te acercas te va a caer un rayo, te va a apachurrar un coche, te va a atropellar. Pues ¿cómo se van a acercar a Dios, verdad? No, tú tienes que darles un consejo de amor, hablándoles tal vez fuerte, diciéndoles la verdad, pero para traerlos a los pies de Cristo. Fíjense, hermano, estos dos dones van pegados, el de la enseñanza y el de la exhortación, porque dice que aquellos que se les enseña, pero no se les exhorta, dice, son como ovejas gorditas, que nomás están recibiendo, pero nunca viven lo que se les enseña, nunca lo llevan a la práctica, si no se les exhorta. Y a los que solamente se les exhorta, pero no se les enseña, andan bien animados de buscar a Dios, pero no saben cómo hacerlo, no saben cómo evangelizar, no saben cómo llegar a las gentes, no saben las raíces o el entendimiento de la fe, y van y hacen cosas equivocadas, porque no tienen la enseñanza. Entonces la enseñanza y la exhortación van juntas. Tiene que haber una enseñanza y una exhortación a hacer lo que se aprendió. Es necesario que vayan juntas. Ahora vamos al siguiente don. Dice, el que exhorta en la exhortación, 8, dice, el que reparte con liberalidad. Fíjese, el que reparte, se refiere a las personas, hermano, el que reparte, que son un canal por medio del cual Dios provee recursos a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Hay personas que son bendecidas de parte de Dios y ellos son un canal para bendecir al cuerpo de Cristo. Y es un don espiritual. Ellos tienen bienes, tienen bendiciones, y a través de ellos
reparten al cuerpo de Cristo. Hay una necesidad, se acercan y ellos suben. Pero porque es un don que ellos tienen. Y muchos dicen, yo quisiera que Dios me bendiga como bendice a tal hermano, porque él ayuda a la gente. Pero es un don que da el Espíritu Santo. Y sabe que esas personas van a usar ese don para la gloria de Dios. Que ellos reciben y tienen, pero dan algo. Y muchos dicen, yo no quisiera tener ese don también. Y Dios no se los da, ¿sabe por qué? Porque cuando ese don se detiene, o ese don dice, estoy recibiendo mucho, y tú te detienes y ya no das, se estanca y desaparece lo que tienes. Pierdes lo que tienes. Por eso es necesario que esas personas que tienen el don que reparten, sigan fluyendo, sigan fluyendo, sigan fluyendo, porque Dios les va a seguir dando, les va a seguir dando, les va a seguir dando, y ellos van a seguir ayudando. Y ese don que reparte dice, en dar liberalmente. Ellos saben que lo que tienen es porque Dios los ha bendecido, y que es un don el que Dios les ha dado. El que sigue dice, el que preside con solicitud. Cuando dice el que preside, está hablando acerca de los líderes. Los que presiden son los que dirigen, son los líderes de la iglesia. Y es fácil, hermano, que los líderes se desanimen. Híjole, es bien fácil. Y se sientan como que desfallecen, se sientan como que, me dejaron solo. Como cuando un día que andábamos nosotros, cuando andaba con los jóvenes, íbamos a hacer un congreso y había un equipo carísimo, grande, así una consola grandísima. Y me dijeron, a ver, Chuy, ven, ayúdanos a cargar esta consola, vamos a instalarla, así. Y luego en eso se acercan otros 4. Y luego ya cuando dicen, nomás tengan cuidado porque cuesta $5,000. Y la soltaron y me dejaron a mí solo. Dije, ¿dónde estaban los que decían aleluya? ¿Dónde estaban los que decían yo te ayudo? Casi se me cae. Dije, espérense y avísenme. Yo nada más la agarré como pude. Y ya le dije a alguien, ayúdame, porque tienen miedo, no tienen para pagar. Digo, yo tampoco, pero yo no tengo miedo. $5,000, pues que Dios los provea, ¿verdad? Y no se nos cayó, ¿no? Tuvimos cuidado. Siempre tengo cuidado con esas cosas, y más cuando no son mías. Así con los líderes, hermano. El que preside, dice, debe mostrar solicitud. O sea, no te desanimes, échale ganas. Debes de perseverar si quieres agradar a Dios en tu liderazgo. No lo dejes ahí, no cuelgues el liderazgo, tienes que seguir adelante. Preside y muestra solicitud, o sea, muestra valentía, muestra con coraje, pero no me refiero a enojo, sino ánimo para desarrollar el liderazgo que Dios te ha dado. Amén. Y luego dice, el que hace misericordia con alegría, debe tener alegría. Hermano, de por sí es difícil mostrar misericordia a veces a la gente, ¿verdad que sí? Bueno, aquí dice, muestra misericordia y aparte, hazlo con alegría. A veces dices, pues tengo que tener misericordia porque Dios dice que debo de amar a mi prójimo, pero está bien, te perdono, pero no lo haces con alegría. Aquí dice, el que hace misericordia debe tener alegría. Si vas a perdonar a alguien, debe de haber alegría en tu corazón, debes de mostrar el gozo en tu corazón. Y eso solamente es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Dices, ¿cómo vas a perdonar sonriendo? Eso es de locos. Perdonas pero no te ríes. Claro que no, porque es un don sobrenatural del Espíritu Santo y Él te trae la alegría a tu corazón. ¿Usted ha conocido personas misericordiosas que son alegres? Yo sí conozco. Y a veces las riegas y te dicen, no te preocupes, y con alegría te dicen, está bien, te equivocaste, no hay problema. Y uno es bien desesperado y dice, está bien, pero ya no lo vuelvas a hacer. o ya no la riegues, y no lo haces con mucha alegría. Pero hay personas que tienen el don de la misericordia y lo hacen con alegría. Dice, debe tener alegría. Hermano, usa tus dones para la gloria de Dios. ¿Qué don tienes tú que puedes usar en la iglesia? Hay muchas cosas que son necesarias de hacer y necesitamos tus dones, tus talentos
tus ministerios para que lo hagas, para que lo lleves a los pies de Cristo y puedas tú también ser bendecido a través de mostrar tus dones. Eres cambiado y transformado a la imagen de Cristo. Pablo lo dice. Primero, muestra humildad. Segundo, usa tus dones para el servicio de Dios. Usa tus dones, hermano. Gloria a Dios por los que están usando sus talentos, sus dones. Pero hay más dones que aún están guardados y están ocultos. Tercer principio, hermano. Romanos 12, 9 al 10 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Aquí nos habla que nuestro amor, en el tercer principio, sea sin fingimiento, hermano. Le está diciendo que debemos amar de verdad a las personas. No fingir que amamos a los demás. Yo no puedo decir que amo a Dios y no lo obedezco. Yo no puedo decir que conozco a Dios y no lo busco. No puedo decir que amo a mi esposa y le soy infiel. No puedo decir que amo a mi familia y no les proveo lo que necesitan. No puedo decir amo a mi familia y no los cuido. No puedo decir amo a mi familia y no les inculco el temor de Dios. No puedo decir amo a mi familia y no oro por ellos. Eso no es posible. No puedo fingir el amor. Dice Pablo, que tu amor sea sin fingimiento. Porque Cristo, hermano, marcó la diferencia en la humanidad. Pues Él no fingió amar al mundo. Nos dice que Él nos amó de tal manera que Él se entregó y dio su vida por nosotros. No fingió morir en la cruz. Él murió en la cruz. Él no fingió sufrir. Él sufrió en la cruz. Y no fingió perdonar cuando lo estaban crucificando. Dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y nos perdonó, hermano. Así que Él conquistó al mundo, con el bien venció al mal. Cuando fingimos, hermano, que amamos a los demás y solo decimos de dientes para afuera y fingimos el amor, esto, ¿sabes en qué se convierte? Se convierte en hipocresía. Pasamos a otro nivel. Por eso Pablo dice, no finjas el amor, porque te vas a convertir en un hipócrita. El verdadero amor, hermano, está relacionado con aborrecer lo malo y seguir lo bueno, nos dice. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Si tienes atracción por el pecado, no vas a poder amar lo que Dios ama. Tienes que aborrecer lo malo para poder mostrar el verdadero amor sin fingimiento. Un verdadero amor, nos decía nuestro pastor la predicación anterior, que mostremos el amor a los demás, que seamos honestos, un amor no fingido. Hasta parece nombre de telenovela, ¿verdad? Amor fingido o la mentira. Sí, estoy viendo. ¿Qué parece nombre de telenovela? Un amor fingido, hermano. Un ejemplo lo tenemos en la palabra del Señor. Judas. ¿Recuerda usted? Es un buen ejemplo. Nos dice que él fingió devoción a Dios. Él fingió ser parte de sus 12. Pero él lo hacía para lograr sus propios propósitos egoístas, para sacar provecho. Pero cuando no pudo sacar más provecho de Jesús, lo traicionó por 30 monedas de plata. Hermano, en el mundo hay demasiado amor fingido, demasiado. De hecho, si sales a la calle todo es fingido. Y no solamente me refiero al pecado que comete un hombre al engañar a una mujer y finge que la ama para aprovecharse de ella y engañarla. No, hermano, me refiero más allá, que escudriñemos nuestro corazón
Y que seamos conscientes del amor fingido que hay dentro de nosotros. Porque algunas ocasiones, hay amor fingido dentro de nosotros. Y eso, hermano, ocasiona que nos engañemos a nosotros mismos. Que te engañes tú solo. Y con eso lastimas a los demás cuando tú finges el amor. Tú tienes que amar sin fingimiento a tu esposa, a tus hijos, a Dios, a tu iglesia, a tu familia política, a tus hermanos. Tienes que amarlos sin fingimiento. Primera de Juan 4:20 nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo que tenemos que hacer, hermanos, es pedirle a Dios que nos ayude a tener amor para todos. Dígale: Señor, ayúdame a amar a los demás, que mi amor no sea fingido, porque yo quiero cumplir el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y quiero agradarte, Señor. Así que ayúdame a tener un amor sin fingimiento. Ayúdame a perdonar, Señor, para que yo pueda ser perdonado. Así que, hermano, tenemos que amar sin fingimiento, dice Pablo. Y esto nos lleva al cuarto principio. Está en Romanos 12, 11 al 13. Solamente son 5 principios. Ya vamos a terminar. Romanos 12, 11 al 13 nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y este se llama: sirve con diligencia. La diligencia en la Biblia, hermano, significa cumplir con los compromisos con el Señor. ¿Cuáles son los compromisos que tenemos con el Señor? Pues la oración, los mandamientos, la obediencia, la lectura de la palabra, buscarle al Señor. Eso es diligencia, cumplir con nuestros compromisos que tenemos con Dios. También diligencia es ser activo, no caer en la pereza, metas fijas y cumpliendo las metas a tiempo. Entonces, hermano, lo que nos dice es que seamos diligentes, que seamos cuidadosos, exactos, que seamos activos en cumplir los compromisos que tenemos con nuestro Dios, que es buscarle cada día, leer su palabra, orar, hablarle de Cristo a otras personas. Dice: ser diligente. ¿Recuerdan ustedes en las películas del oeste? A mí me gustan las películas del oeste, vaqueros. Y se habla de que ya salió la diligencia, o asaltaron la diligencia, ¿sí? La diligencia fue un invento que se le ocurrió a un señor en el oeste que dijo: ay, pues ¿cómo le hacemos para hacer los envíos de paquetería y de correo y de cartas? Pues ¿qué tal si ponemos una carreta con unos caballos y que pues 2 choferes la lleven, o un chofer que vaya armado por si lleva cosas de valor, y definimos un horario? De tales horas a tales horas se va a tener la diligencia, tales días de la semana. Y él empezó a desarrollar la diligencia, que ahora la conocemos como, ahora son correos electrónicos lo que se maneja, mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Ya no es necesario mandar una diligencia. Y esa diligencia se llamaba así porque tenía un destino a donde llegar y tenía un itinerario. Nosotros tenemos un destino a donde llegar y tenemos un itinerario, que es la palabra de Dios. El destino, hermano, es el cielo. Y ser como Cristo. Ese es nuestro destino, ser como Cristo, ser moldeados como Cristo y llegar al cielo. Tenemos un destino, entonces tenemos que ser diligentes en buscar a Dios. Y esto me recuerda a una anécdota acerca de la construcción de una casa. Dice que había un obrero, hermano, un obrero que era muy eficiente, y él construía casas, este obrero. Y había trabajado por muchos años para una empresa, para una compañía. Y un día, hermano, este hombre alcanzó la edad necesaria, suficiente para retirarse del trabajo de la construcción.
Y su patrón le pidió que hiciera una última casa. Le dijo, está bien, yo creo que ya te vas a jubilar, ya cumpliste muchos años con nosotros, has sido un buen empleado, has sido un buen obrero, pero ahora te voy a hacer un encargo. Haz la última casa para que ya te retires. Este va a ser tu último trabajo, este va a ser tu último encargo. Y el obrero aceptó el trabajo, dijo, está bien. Pero no lo hizo de todo corazón. No fue diligente en construir la casa. Utilizó materiales de mala calidad. La madera pues era mala, era de segunda. Las ventanas eran usadas. Agarró materiales muy chafas, como dicen por ahí. Y no le importaron los detalles de la casa. Pues que no se ve, que quedó un hueco, hay que rellenarlo, que quedó mala ventana, no, pues así como queda chueca, pues ni modo que se quede. No le puso atención a los detalles, no fue diligente. Y normalmente este obrero siempre se preocupaba por esos detalles, y todas las casas que había construido les había hecho perfectas. Pero esta última casa, digo, no le voy a echar tantas ganas, es mi último trabajo, al cabo, pues ya me voy. No estaba interesado en cumplir ese trabajo. Cuando la casa estuvo terminada, su patrón lo llamó y le dijo, oye, ¿ya terminaste la casa? Sí, ya está bien. Dice, ok, vamos a vernos en tal lugar, allá afuera de la casa. Ok, dice, a lo mejor viene a hacer una inspección de la casa. Llega su patrón, se baja de su coche y trae unas llaves en la mano y le dice, esta casa que acabas de terminar es tuya. Le dice, estas llaves son las llaves de la casa y es mi regalo para ti. Y este hombre dice, se arrepintió, dice, ay Dios, de haber sabido, hubiera utilizado los mejores materiales, hubiera hecho mejor la casa, la hubiera construido bien, hubiera agarrado madera de primera, todos los detalles los hubiera solucionado. Nosotros, hermanos, estamos construyendo nuestra casa espiritual. ¿Y qué materiales estamos usando para construir esta casa espiritual? ¿Somos diligentes en buscar a Dios? ¿Somos diligentes en leer su palabra? ¿En servirle a Él? ¿En poner nuestros dones a su servicio? ¿O nomás va a hacer sala y se va? Total, al cabo, agarro la cuenta de la Biblia el domingo, tengo que ir al culto, está toda llena de tierra y la agarras y te vienes. Y no eres diligente, o sea, tu corazón, hermano, realmente no está completamente participando en lo que Dios quiere que tú hagas. O sea, no eres diligente. Nadie construye la casa de otra persona. Todos construimos nuestra propia casa. Y es para la eternidad, acuérdate, hermano. Así que esa casa que tú construyas es para la eternidad y va a ser tuya. Así que tienes que ser diligente en construir tu casa. Amén. ¿Estás listo, hermano, para ayudar a quien lo necesita? ¿Estás listo para servir a Dios? ¿Estás listo para dar un consejo a otra persona? ¿Estás listo para servirle a Él? Dice alguien que los cristianos debemos de tener un eslogan que debe de decir, estoy para servir. Que ese debe ser nuestro eslogan. Yo a veces le pido cosas al pastor que me ayude y me dice, para servirte. Y wow, o sea, ese debe ser nuestro eslogan, hermano. El pastor lo usa y realmente lo aplica a su vida. Nosotros también tenemos que usar, que sea nuestro eslogan y aplicarlo a nuestra vida, o sea, hacerlo. Tenemos ejemplo. Seamos diligentes. Vamos al último principio, quinto principio. Romanos, este es un poquito más larga la lectura, es Romanos 12, 14 al 21. Este principio dice, bendice y no seas indiferente. Este es el principio que nos menciona Pablo. Bendice y no seas indiferente. Y lo voy a leer en otra versión. Aquí lo puse en la versión Reina Valera 60, la nueva traducción viviente. Dice así, gozándonos con los que son bendecidos, no envidiándolos ni criticándolos con los que tienen dolor
consolarlos, no pagando mal con mal, compartiendo el dolor, reconociendo que el único consuelo nosotros lo tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice la Escritura: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Bendecir y no seas indiferente, hermano. El tema de este capítulo se llama La forma del agua 2, que le decía, marcando la diferencia. También me vi tentado a ponerle marcando la diferencia o la indiferencia. Porque aquí en este quinto principio nos dice: bendice y no seas indiferente. Cuando te dice bendice, está hablando de que tú bendigas a aquellos que te hacen mal, aquellos que te ofenden, aquellos que te persiguen, aquellos que te hacen daño. Dice: bendícelos. Porque esa es la actitud de un verdadero cristiano, de una persona que ha transformado su mente, que ha sido renovada. Dice: y no seas indiferente. ¿Qué significa? Que pongas atención a las necesidades que ellos tienen. O sea, si ellos están llorando, acércate y consuélalos. Si están alegres, disfruta la alegría con ellos tal vez, aunque ellos no conozcan a Dios. Y a través de eso, ellos van a venir a los pies de Cristo. Porque hay veces que la gente, hermano, es indiferente a las cosas del mundo. Dice: no, déjalos, allá ellos. Por ejemplo, ahorita hay una guerra, usted sabe, en el mundo. ¿Cuántos han estado orando para que Dios traiga la paz por esta guerra? Que Dios ponga paz. Hay mucha gente que es indiferente y no ora. Dice: no, pues allá ellos, es cuestión de ellos, yo no me meto. Y no oran. Sobre todo cristianos, que dice que procuremos la paz del mundo. Nosotros tenemos que orar. Usted sabe que si nosotros oramos, esa guerra puede detenerse. Dice la Biblia que hay cosas que en los postreros días van a suceder. Esas cosas no las vamos a poder detener, porque ya están definidas por Dios. Pero hay otras cosas que suceden que a través de nuestras oraciones el pueblo de Dios estorba a la obra del diablo y se detiene. Y esa guerra puede detenerse en el nombre de Cristo, si oramos, hermano. Pero somos indiferentes y nos preocupamos por ello. Me preocupo por qué voy a comer mañana, me preocupo por pagar mis deudas, me preocupo por mis necesidades personales, pero no me preocupo por lo que sucede en el mundo. Tengo que dejar de ser indiferente y bendecir al mundo, hermano. ¿Sabes tú que el pueblo de Dios está deteniendo la obra del diablo? Que el anticristo no se ha manifestado porque el pueblo de Dios está en la tierra, porque el pueblo de Dios intercede, ora y busca a Dios. La Biblia nos dice, le preguntaban a Jesús: Señor Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas? Que se oigan rumores de guerra y entonces vendrá el fin. Y dice el Señor Jesús: va a suceder, le dice, cuando la maldad, dice, por la multiplicación de la maldad, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Y ahora muchos entienden, dicen: la maldad va a aumentar. No, la maldad tiene el mismo nivel de maldad desde que el diablo está en la tierra. Siempre ha sido el mismo nivel de maldad. Lo que se va a multiplicar, hermano, son las personas malas. Es lo que se va a multiplicar. La maldad no va a aumentar. La maldad tiene un nivel, está al tope. El diablo es malvado. Él no aumenta su maldad. Está al límite de su maldad. O sea, él es lo máximo de maldad que tiene ahorita. Y desde un principio siempre ha sido esa maldad. Lo que va a aumentar son las personas malas en la tierra. Dice: por eso el amor de muchos se enfriará.
y la maldad se multiplicará. No dice aumentará, dice se multiplicará. Es decir, que aquellos que buscan a Dios, pero no lo hacen de corazón, no lo hacen con un amor, ¿cómo le decía ahorita? Fingido. Hay gente que busca a Dios con un amor fingido, pues se va a enfriar, porque no lo hacen de todo corazón, y la maldad se apoderará de ellos, y van a ser más malos en el mundo, y muchos van a dejar de creer en Dios, muchos van a sentirse defraudados por aquellos que decían buscar a Dios, decían servir a Dios, y van a salir con cosas contrarias a lo que Dios dice en su palabra, y se van a desanimar, muchos van a decaer. Por eso es necesario, hermano, que le digas a Dios: Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a que mi amor no se enfríe. Quiero vivir diligentemente para ti, quiero vivir en humildad, quiero mostrar mis dones, usarlos para tu honra, para tu gloria. Quiero tener un amor verdadero. Ayúdame, Señor, a bendecir y a no ser indiferente. Lo peor de todo, hermano, cuando vas por la carretera manejando tu auto y a veces ni siquiera los bendices, pero sí los maldices cuando se te atraviesan. Eso es lo peor, hermano, porque dices: oye, ya ni siquiera bendecirlos, o sea, ya tú eres el que los maldices. Cuando dice la Biblia: bendice y no maldigas. Bendice y no maldigas. Qué difícil, dices. Esto es con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo. Yo te invito a ponerte de pie hoy y vamos a hacer una oración al Señor. Tal vez tú digas: no es posible esto, es mucho, es difícil. Hermano, el 4 de febrero, un día especial, un día difícil para nosotros. Mi suegro partió con el Señor. Estuvimos en su sepelio y algo que tocó mi corazón fue lo que dijo mi tío Joel. Dijo: estamos ante la graduación de un general. Y eso, pues, me simbró. Dije: es cierto. Él nos mostró a través de su vida que es posible amar a tu esposa como la debes amar, amar a tus hijos como Dios dice que los amemos, servir a Dios como Dios dice que lo sirvamos, buscarle como Dios dice que le busquemos. Él fue un ejemplo para nosotros. Tenemos el ejemplo principal, que es Jesucristo, pero tenemos hombres como nuestro pastor, como mi suegro, Jesús Roberto Flores Soto, un buen ejemplo para buscar a Dios. Aquí estuvieron y nos dejaron su legado y caminaron con el Señor, y él pudo decir: he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Y él va a recibir su corona que Dios ha preparado por la batalla que él peleó. Pero nosotros ahora tenemos que seguir adelante, hermano, buscando al Señor. Yo sé que va a ser difícil llenar esos zapatos de él, es difícil, pero cada quien tiene que llenar sus propios zapatos, tiene que llenar su propio lugar y buscar a Dios con todo su corazón. Tenemos ejemplo Dios nos ha dado y nos ha permitido hombres como él, como nuestro pastor. Así que tenemos que seguir adelante buscando al Señor, hermano. El tiempo está cerca, Cristo ya viene. Tenemos que afirmarnos en buscarlo. Afírmate, hermano, busca a Dios, no te alejes. Dios te ama. Vamos a hacer una oración.